Vamos, que nos vamos, que viene la super vuelta al mundo, siempre con un centro de gravedad que es nuestra América Latina. Habrán sentido la ausencia de nuestra responsable de redes, nuestra Flavia, y es porque se atrevió 2 programas seguidos a cuestionarme un montón de cosas. Y aquí somos directamente tajantes. Si no, no puede ser así. O sea, no se puede tomar tan confianzudamente la relación de que llega 2 semanas y no se pone así, que si no sé qué, a cuestionar esto, lo otro. Directamente le hemos dicho, ándete, vete por ahí de vacaciones a Colombia, vete a pasear lo que puedas y vuélvete en 2 semanitas. Ah, no, está de vacaciones. Se ha Zafamos tomado... de la indemnización, Alfredo. No, está todo perfecto. De hecho, he hablado con Horacio Rodríguez Larreta, me explicó cómo hacerlo para no pagarle nada al trabajador y ha ido muy bien. O sea, no, en serio, Flavia está tomándose unas merecidas vacaciones. Después de 2 semanas de trabajo, es una de las cosas raras que tiene la pizarra. 2 semanas de trabajo, 2 semanas de vacaciones. No entiendo nada, pero está bien. Ya, lo único que le vamos a pedir es que nos mande alguna fotito o algo para darnos envidia, porque yo he estado en Colombia trabajando, cuidado, todavía no he tenido tiempo para nada. Una chela sí que me he tomado aquí en México, tampoco voy a mentir con todo. Una cervecita, una birra, pero no, bueno, Flavia la vamos a tener la próxima dentro de 2 semanas, si no se queda a vivir en el Parque Tayrona en Colombia, que todo puede pasar. Ese podría ser otro buen rincón con encanto, el Parque Tayrona ahí por la zona de Santa Marta, qué lugar más bello. Uy, aquí parece que hay mayoría que le conocen, veo las caras de asentimiento, no, la Gaby dice que sí, y es un lugar mágico, el Parque Tayrona. Muy hippie, pero es que aquí también somos muy hippie, ¿qué le vamos a hacer? Vamos ahora al repaso de las redes. Cris, porfa, dile a la gente y que no me llamen gachupín. O sea, ahí ahora ya no solo gallego, es que no me llamen gachupín, que hasta ahí podríamos llegar. Creo que te han llamado así en México, ¿no? Dinos la verdad. La Bueno, verdad es que Alfredo, sí. los gachupines son ampliamente conocidos acá, por lo menos en la Ciudad de México. Así que bueno, no le llamen gachupín a Alfredo, pero si lo quieren hacer, pueden escribir a través de Twitter en @lapizarraok y en el resto de redes sociales como Instagram, Facebook, en nuestro TikTok, también en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Radio La Pizarra y asimismo también pueden buscarnos en todas las plataformas de podcast para que nos escuchen en diferido. Estamos en SoundCloud, iTunes, Spotify, Evox para México y España y Radio Cut para Argentina, Alfredo. Estamos hasta en la sopa y además haciendo Twitch en vivo, que seguimos sin saber lo que es, pero lo seguimos haciendo. Es una de las contradicciones con las que vivimos en la pizarra. Y aquí estamos con muchas ganas. La verdad que sí, nos encanta recibir vuestros mensajes, comentándonos, en esto os equivocasteis, en esto acertasteis, nos hicisteis emocionar, qué aburrido esto cuando Alfredo se empezó a hablar de esta cosa, ¿no? Qué divertido cuando no. Todas esas cosas nos interesa y nos sentimos bien en compañía. Ahora vamos a la vuelta al mundo. Yo le voy a decir la verdad a toda la audiencia de la pizarra. Yo tengo delante mía 5 caras del equipo de trabajo. Y todos dirán, Alfredo no nos ha dicho por qué país vamos a empezar. O sea, entonces es un momento de nerviosismo que yo disfruto mucho. Y se lo tengo que decir a la audiencia porque es un momento donde uno disfruta. Además lo hago más lento para que el nerviosismo siga creciendo, ¿no? O sea, digamos, es un momento donde dice, y Alfredo ahora elige el último país del documento que tenemos preparado y no nos da tiempo a pasar con velocidad. Es un momento que, ¿ves? Abraham está diciéndome así, ¿no? Abraham, ya te pasó esto hace 2 semanas, ¿no? Estamos ejercitando, ya hemos hecho los ejercicios previos, ¿no? Para este momento. Bueno, No sé si te das cuenta que ahora hasta hemos subrayado con color los países para que... No, eso no va a suceder, Alfredo. Estamos preparados aquí todos. Bueno, la primera noticia es de Tailandia, que han trabajado... No. Están todos nerviosos ahí ahora, como decir, Tailandia, no, Alfredo, ¿qué dices? ¿Qué ha pasado en Tailandia? No, Bolivia. Vamos a empezar con Bolivia, que creo que amerita lo que ha ocurrido esta semana. Además, pues he estado muy nostálgico esta semana con Bolivia, a pesar de estar en México, es lo lindo de esta patria grande latinoamericana. Y quiero que, sobre todo, Gaby nos cuente bien qué ha ocurrido en Bolivia en esta semana, que ha sido foco de atención, yo me atrevo a decir, del mundo mundial respecto a una golpista, Janine Áñez. Todo tuyo, Gaby. Bueno, el día jueves tenía que haber iniciado el juicio oral y público contra Janine Áñez. Aquí hay que aclarar que hay varios procesos iniciados contra Janine Áñez. Ha iniciado el primero y este primer proceso se está llevando adelante como un proceso penal
ordinario, es decir, ¿por qué? Porque se le está juzgando por todas las acciones entre el 10, 11 y 12 de noviembre de 2019, es decir, el momento en el que ella toma el poder por asalto junto con varios de sus compinches, entre ellos Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y otros, ¿no? Todos los demócratas. Esos grandes demócratas que se llenan la boca de democracia, pero que acompañaron este golpe de Estado. Lastimosamente, a pesar de que se instaló la audiencia, el tribunal tomó la decisión de anular el auto de inicio de juicio. Por lo tanto, probablemente tengamos que esperar entre 20 y 45 días para que nuevamente se convoque al inicio de juicio oral contra Yanine Áñez. Yanine Áñez se ha declarado el día miércoles por la noche en huelga de hambre, algo que no se entiende porque fue su defensa la que pidió la anulación del inicio de juicio, y al mismo tiempo ella, su hija y otras personas hacen todo este despliegue comunicacional para mostrarla como una víctima, digamos, del sistema judicial boliviano, cuando en realidad ella fue la responsable de la muerte de 38 personas en el país, ¿no? Entonces, perdona, Gaby, pero ¿no te sorprende la supremacía que existe en el mundo de no respetar la soberanía de un poder judicial como el boliviano? Pareciera que ahí no vale. O sea, me sorprende sobremanera porque he ido siguiendo un poco y pareciera que está sometido a un tribunal de guerra, ¿no? Está sometido a la justicia boliviana. Claro, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Yo creo que es más propaganda que hechos. Porque Yanine Áñez hace algunos meses, ella y su hija acudieron a la CIDH pidiendo una medida cautelar para evitar que ella sea procesada por la vía penal ordinaria y pueda defenderse en libertad. Y la CIDH le negó esta medida cautelar. La consideró y se la negó. Obviamente la CIDH tiene sendos informes sobre la vulneración de derechos humanos en Bolivia durante ese gobierno de facto de Yanine Áñez. Era imposible que la CIDH hubiera asumido esa medida cautelar favorablemente para Yanine Áñez. Esos son los hechos, pero los titulares de prensa y medios de comunicación, tanto dentro del país como fuera del país, intentan mostrar lo que tú dices, una víctima de un sistema judicial, ¿no? No, realmente es como, para mí es un aprendizaje no solo para la política boliviana, sino esa manera a veces de mirar desde afuera, ¿no? Procesos como el boliviano. De hecho, lo cuento como anécdota. Ayer, que le agradecí mucho la entrevista que me hicieron en CNN, Carmen Aristegui, me hizo una pregunta que me llamó la atención, y es si, como sorprendida, hablaba de que México le hubiera pedido ayuda a Bolivia para mejorar los procesos de industrialización del litio. Y a mí le dije, la verdad que no estaba al tanto, pero lo que sí le dije es que me sorprendía que le sorprendieran que se le llamara a Bolivia. Si vinieran de España o de Estados Unidos, no hubiera habido en ningún momento este tipo de preguntas. Insisto, lo hizo con mucho respeto y con ningún tipo de inquina, pero muestra cómo hay esta mirada a veces siempre a Bolivia. ¿Alguna cosa más de resaltar para terminar con la cuestión boliviana? Y ahora vamos a pasar a Ecuador, que también está la cosa que arde. Yo creo que es fundamental tener claro, sin embargo, a pesar de que puedan haber posiciones diversas entre la gente de si ella cometió o no cometió los delitos de incumplimiento de deberes, de incumplimiento de la Constitución, etcétera, pues el único camino institucional pacífico que hay es un proceso judicial, porque si no, la única otra alternativa es que nos agarramos a piedrazos claro. O sea, ¿cuál otro camino habría? Y claro, la derecha permanentemente intenta socavar la institucionalidad. Seguramente lo vamos a ver en un momento en el caso ecuatoriano, en el caso colombiano, socavar, poner dudas sobre la institucionalidad, porque eso es favorable para sus intereses, para que todo quede en ese gris
en el que nadie tiene responsabilidades de nada, ¿no? De hecho, es el doble rasero, porque igual que se cuestiona ese proceso después de un golpe de Estado, que como tú dices, no se puede quedar indemne, ¿no? Sería verdaderamente alentar a que se pueda hacer cualquier cosa. Bueno, lo curioso es que el contraejemplo es Ecuador, que siguen acabando con la institucionalidad democrática, y en cambio ahí yo he buscado en la prensa internacional y prácticamente casi nada. Bueno, Abraham, cuéntanos y explícanos sobre todo los acontecimientos de esta semana. Esto es lo increíble, ¿no? Si lo que ha ocurrido esta semana en Ecuador hubiera ocurrido en un gobierno de signo progresista, es que hubiera sido un escándalo, la dictadura. Ya imagino en los años de gobierno de Rafael Correa, una cosa así, por mucho menos, por la mitad, algo así, esto hubiera sido noticia en todas partes, ¿no? Pero bueno, que se entere el público de La Pizarra que esta semana en mi país hemos asistido a un golpe de Estado institucional, ¿no? Que no ha sido noticia. La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es uno de las funciones del Estado, hay quienes hablan del quinto poder, ¿no? Que fue una institución, ¿no? Creada con la Constitución de Montecristi, ¿no? Que básicamente se encarga de elegir a las autoridades de control, ¿no? Con un importante proceso de participación ciudadana. Bueno, esto ha sido el botín de discordia de muchas agrupaciones políticas en los últimos años. Estuvo ahí un personaje nefasto, muy recordado, Julio César Trujillo, ¿no? Que se declaró emperador, ¿no? Por encima de la Constitución, y a través de esa entidad, Alfredo, empezó el desarme institucional en mi país, ¿no? Ahora, Guillermo Lasso, fiel al estilo de Lenín Moreno, apoya este golpe institucional. Ha habido un operativo impresionante, ustedes los invito a ver las imágenes, ¿no? Un operativo con una cantidad de policías rocambolesco, ¿no? Para destituir a la presidenta en funciones. Pusieron ahí a un elemento, un alfil de Guillermo Lasso, que hizo campaña en las últimas elecciones presidenciales a favor de Guillermo Lasso. Y bueno, es la forma como el presidente de la República de mi país, Alfredo, trata de conseguir lo que no puede sacar adelante a través de la Asamblea, ¿no? Tiene ahora un consejo de participación funcional a sus intereses, listo para elegir a todas las autoridades de control alineaditas a los designios de Carondelet. Así nomás las cosas en Ecuador. No, y además es como lo que tú decías, es la institución que le faltaba, ¿no? Como para tener una suerte de gran control de todo. Sí, realmente, y el problema de Ecuador es, y esto es un problema que a veces ha pasado con Colombia, yo creo que ha pasado igual. A ver, lo voy a decir de una manera muy clara. Si en Colombia ha habido asesinatos de líderes sociales y cada semana, cada mes salen datos, lo peor es que cierta comunidad internacional, lo pongo con muchas comillas, ha normalizado este tipo de atropello, ¿no? Bueno, yo creo que en el Ecuador es un país al que desde La Pizarra le hacemos siempre como un zoom, no solo porque sea un país como el del Abraham o porque lo queramos mucho o porque estemos en Radio Pichincha, sino porque se está normalizando lo que está ocurriendo. Ya llevamos 4 años de Lenin más el tiempo de Lasso, y cuando se empiezan a normalizar estos atropellos contra los sistemas democráticos y se normalizan, bueno, acaban como, insisto, como acabó Colombia, como sigue estando Colombia, o es cuando pasó con el narcotráfico en México y está todo bien. Bueno, yo creo que tenemos que seguir diciéndolo, ¿no? Lo único que le pedimos, casi rogamos al señor Lasso es que se dedique a gobernar. Lo venimos diciendo permanentemente acá, y que en el marco democrático se discuta de las cuestiones más importantes que le ocupa a la gente. Ahí hay otra trampa. Claro, a la ciudadanía de a pie le puede sonar a chino mandarín el Consejo de Participación. Y esto es un dilema, porque a la ciudadanía de a pie le interesa lo que le pasa en el bolsillo y le cuesta entender la complejidad institucional que hay en espacios como este, que al final toman decisiones. Creo que esto es otro viento a favor con el que a veces juegan este tipo de gobierno. No sé si lo ves en esta línea, Abraham. Totalmente, porque esa desafección, esa desconfianza que hay sobre la institucionalidad del país, ¿no? Al ecuatoriano de a pie, como dices, Alfredo, ya no le interesa. O sea, el ecuatoriano de a pie está asqueado, ¿no? Le repugna todo lo que tenga que ver con la institucionalidad manoseada en un país como el mío. Lamentablemente, esa institucionalidad es la que toma decisiones, ¿no? Y que viene afectando el bolsillo de la gente. Y lo que me preocupa finalmente a mí es este proceso sistemático de despolitización, ¿no? Del ecuatoriano. Un ecuatoriano que está totalmente desafecto de esa institucionalidad, pero que está dejando, a fin de cuentas, que ese instrumento esté al servicio de esta clase que está oprimiendo permanentemente
a los sectores subalternos. O sea que es un dilema difícil de sortear y lo que hace falta al final es una fuerza que encauce, ¿no?, toda esa rabia que se está desfogando por fuera de las instituciones. Pero Ese no es se ve el ahora gran mismo dilema. No por se dónde, ve, ¿no? y es la gran complejidad, el gran desafío, yo creo que tiene el progresismo también en el Ecuador. Bueno, nos vamos a un país del que acabamos de hablar, que es Colombia. Siempre insistimos, nosotros venimos desde hace tiempo remarcando, ahora probablemente la gente le presta atención más porque estamos en un año, en un ciclo electoral. Cris, 38.000 millones de encuestas, ¿qué dices? ¿Qué nos dicen? Bueno, Alfredo, dicen muchas cosas, pero lo que parece que continúa, ¿no?, que se repite más, es que pues Gustavo Petro lidera las intenciones de voto, y bueno, Alex Char se ubicaría justamente detrás del senador de la Colombia Humana. Con miras pues de ganar las elecciones está Gustavo Petro en ese primer lugar. Creo que de hecho CELAC ha publicado una encuesta muy reciente, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, nosotros sacamos la encuesta, como bien dices, Cris, el martes, creo, pero lo interesante es que el domingo hubo dos encuestas del diario mayor uribista del país, Semana, y también de un medio conservador como RCN. Lo interesante es lo que tú acabas de decir, Cris. En las tres encuestas, inclusive la nuestra de CELAC, el porcentaje de Gustavo Petro está muy cerca de ganar en primera vuelta. Es con gran distancia el que obtiene una mayoría aplastante. Y lo interesante, y he podido mirar y hurgar en esas encuestas, y voy a dar otra exclusiva acá en la pizarra, que la Gaby lo conoce bien, es que inclusive en simulacros de segunda vuelta, Petro también ganaría a los diferentes adversarios. Y esto es interesante, es un fenómeno distinto. La única particularidad, Cris, que es importante, yo creo que para que la ciudadanía la tenga clara, la gente que nos escucha, es que nuestra encuesta CELAC pone, como bien decías, a Char como segundo, y en cambios, y yo pongo muchos interrogantes, la derecha colombiana quiere poner a Rodolfo Hernández. ¿Quién es Rodolfo Hernández? El exalcalde de Bucaramanga, del departamento de Santander. ¿Y por qué dirán esto? Porque intenta tener una suerte de discurso trampista. No de trampa, sino de Trump. Este intento de outsider, que en el fondo es uribista, pero está camuflado, y creemos desde CELAC que lo están intentando colocar, inflar electoralmente para ver si es el competidor de Gustavo Petro, ¿no? Yo creo que va a estar interesantísimo. Estamos a muy poco de las elecciones legislativas también, a la vuelta de la esquina. Hay que recordar que en Colombia hay elecciones legislativas que a la vez son consulta de cara a las presidenciales. Es que cada lugar a veces no es fácil explicar sus particularidades, y muy atentos, más que atentos. Yo creo que vamos a tener muy pronto acá una candidata muy interesante para el legislativo, que es María José Pizarro, que representa mucho la mujer colombiana progresista en las listas del pacto histórico. Vamos a tener aquí en breves días, a ver si nos sigue aclarando o no lo que pasa en nuestro país llamado Colombia, en otro país querido llamado Colombia. Bueno, yo sé que la cara de Lean y de Bahía es: queremos hablar de Argentina. Queremos hablar de Argentina. Bueno, así que, no sé, Bahía, ¿a quién vas a criticar hoy? Pizarreres, no es que no quiera hablar de Argentina, yo los estoy escuchando un poco cortados, así que si me corto, me avisan. Pero arrancamos. Alberto Fernández esta semana se reunió con Xi Jinping y firmó acuerdos bilaterales con China. Ambos mandatarios efectivamente se comprometieron en cooperar en diferentes temas: desarrollo verde, educación, energía nuclear, entre otros aspectos, y según la Casa Rosada, fuentes oficiales, los acuerdos que garantizan un financiamiento para inversiones y obras por más de 23.700 millones de dólares. Tenemos dos notas de color, Alfredo, en relación a este tema. La primera es que el congresista estadounidense Matt Gaetz, afiliado al Partido Republicano y de cercanía con Trump, denunció que el pacto entre China y Argentina es una amenaza aún más grande que el posible conflicto armado entre Ucrania y Rusia. No sé qué me decís al respecto. Y tenemos una segunda notita de color, que tenemos también un audio en relación a esto. Una periodista le preguntó a la vocera presidencial, Cerruti, si a raíz del acuerdo y la gira
entre Rusia y China, Argentina iba a virar al comunismo. No sé si lo pudieron ver, pero lo vamos a escuchar en el siguiente audio. A raíz de esos gestos que estuvo con el comunismo, con Rusia, con Xi Jinping, si se está poniendo en la mesa la posibilidad de revisar, por ejemplo, el sistema político de la Argentina. Gracias. No sé qué contestarle, me desconcierta, la verdad, digamos. Sinceramente, usted me está preguntando si la Argentina se va a volver comunista porque el presidente viajó a China y vamos a dejar de ser demócratas porque el presidente viajó a China. A ver, de verdad, o sea... Bueno, realmente llamativo, Argentina, el mejor país del mundo, una periodista preguntándole estas cuestiones a la vocera presidencial. No sé qué opinión te merece, Alfredo. Yo lo que digo, y me sorprende, Bahía, de lo que dices, es que si un presidente visita a Estados Unidos, no se genera ninguna guerra mundial. Pero cuando visitan a Rusia o a China, se genera una guerra mundial. Y además esto ha pasado después de acordar con el Fondo Monetario Internacional. O sea, justo después, no es que se hayan roto relaciones Argentina con Estados Unidos, sino es después de acordar con el principal instrumento financiero que tiene Estados Unidos en el mundo. Realmente la clase política en Estados Unidos cuesta mucho de entender, por decirlo de una manera muy, muy suave. Lean, ¿qué querías apostillar? No, me estaba preguntando qué preocupado debió haber estado este congresista estadounidense muy cercano a Donald Trump cuando Donald Trump, por ejemplo, se reunió con Kim Jong-un. ¿Será que Donald Trump estaba intentando virar también hacia la filosofía juche de Corea del Norte? Para pensar. Y sí, la verdad que claro, es que todo lo que, ¿no? Pareciera que no se puede reunir uno con nadie, ¿no? Es como, de hecho le pasa a México, que cuando visita a Estados Unidos está todo bien, pero cuando en cambio hace una bilateral con Bolivia o con Argentina se ponen de los pelos. Bueno, el problema, Alfredo, creo que es la sobreideologización de las relaciones internacionales que hace la derecha, ¿no? Generalmente suelen acusar a la izquierda de sobreideologizados, pero ellos sobreideologizan mucho más las relaciones internacionales. Me la pudiste votando con esa provocación, y yo añadiría, y también un sector de la izquierda, que no entiende a veces las relaciones bilaterales que tienen que tener un presidente con un país vecino. Yo recuerdo esto, a veces no entendían por qué Correa visitaba al presidente de Colombia, y era porque tienen relaciones bilaterales sí o sí, o la relación que podía tener Bolivia precisamente con su homónimo en Paraguay, porque es que hay una frontera. Yo creo que en eso, creo que es verdad que cae siempre la derecha, pero un sector de la izquierda a veces cree que está jugando al Monopoly y esto es un poquito más complejo. Gaby, quería decir algo al respecto. Sí, yo me revisé toda esa conferencia de prensa en Argentina y no fue una pregunta de un periodista o una periodista que haya sido vinculada a si Argentina iba a virar al comunismo. Todas las preguntas eran una peor que la otra, Alfredo, eran de un nivel de periodismo de alcantarilla. Perdón, disculpa si te quito auspiciadores, Bahía, para tu vacación en Uruguay, pero es que era... en Bolivia suele haber cierto respeto por el periodismo argentino, pero cuando uno escucha esa conferencia de prensa dice, señores, por favor vayan a leer su papelito un poquito antes de entrar a una conferencia de prensa, ¿no? Sí, a veces yo tengo la duda si lo han preparado mucho o no lo han preparado nada, lo cual es un problema, porque pareciera que da igual. Realmente deja mucho que desear. Bueno, Gaby antes dijo otro país que es yo creo que es imposible explicar. Ni en un minuto, ni en 100 minutos, ni en 1 millón de minutos. Perú. Es imposible. Y lo que menos es imposible es aprenderse el nombre de todos los premiers. Pedro Castillo ya va por el 4º premier, Aníbal Torres. Es complicado explicar la situación peruana. No sé por ahí quién lo tiene, si es Abraham o Cris, porque esto es meterse en un charco. No sé, esto es como decir, ¿a quién le toca este charco? Bueno, vamos te compro el ticket. Efectivamente, hay una crisis, ¿no?, persistente. El mandatario ha vuelto a designar un nuevo gabinete ministerial. Esto parece el día de la marmota. El 4º desde su llegada al poder, hace 6 meses, ¿no? Lo presentó este jueves, lo hizo en público, sin su llamativo sombrero. Esto también ha dado mucho de qué hablar. Ese sombrero de copa alta y ala ancha. Algunos dicen que se lo recomendó un asesor de imagen. Yo no sé bien cómo interpretar lo que está pasando con Perú. Me da la impresión de que hay muchos asesores para el presidente de Pedro Castillo. ¿Se imaginan que el debate en Perú sea que se quite el sombrero el presidente con la que está cayendo, ¿no? O sea, cuando hemos caído en este tipo de discusión,
O sea, si hay un asesor de imagen, por favor, denle algún premio Nobel de algo a ese señor, con la que está cayendo el bombardeo político, la oligarquía limeña presionando hasta niveles insospechables, y se le recomienda no que tome decisiones programáticas para que resuelva el problema de los y las peruanas, sino que se quite el sombrero. Bueno, en el fondo, el resultado de que haya un cuarto gabinete o un cuarto premier es fruto, no solo es un problema de Pedro Castillo, es un problema de un proceso político que tiene una gran dificultad para seguir avanzando, con muchas fragilidades, con un Estado muy fallido. O sea, yo creo que también sería, y lo digo también para esa, voy a utilizar un término muy peruano que me encantó, para esa suerte de izquierda caviar, que cree que todo es tan fácil, que llega una persona con los votos, de repente, no estoy diciendo con esto que no haya defectos y que uno pueda estar en desacuerdo, ¿no? Pero no es tan fácil. La presión que está siendo sometida, teniendo en cuenta que es un Congreso fragmentado y teniendo en cuenta que es fuertemente parlamentarista, ¿no? En el caso peruano, y que incluso cada gabinete tiene que ser aprobado al interior del Parlamento. O sea, veremos a ver cómo evoluciona la situación. Lo que es interesante, y con esto cerramos Perú, es que el premier nuevo, Aníbal Torres, es muy a favor de un proceso constituyente, o mejor dicho, una asamblea constituyente, de cambios constitucionales. Esto es una novedad. Y lo digo porque si uno revisa las entrevistas pasadas del premier actual, en esto es absolutamente vanguardista o viene gritando al cielo, ¿no? al respecto. Así que veremos a ver cómo evoluciona la política peruana. Y para ir terminando, yo no quiero dejar de hablar de Costa Rica. No sé quién lo va a leer por ahí, quién tiene por ahí los resultados electorales costarricenses, pero hubo elecciones presidenciales el domingo y a ver, Abraham, creo, porque Cris se me ha ido, no la encuentro a Cris, no la veo, la tengo perdida ahora, Cris. Cris a la una, Cris a las dos, Cris se fue, Cris ha dicho, no, Costa Rica no es un tema que me interese. A ver, Abraham, échame un cable para ver qué se viene para la segunda vuelta en Costa Rica, teniendo en cuenta que el progresismo no le fue bien. 3 de abril, día señalado para la segunda vuelta. Un expresidente, José María Figueres, y un exministro de Hacienda conservador, Rodrigo Chávez, se enfrentarán en el balotaje, ¿no? Con el 88% de las mesas escrutadas, el Tribunal Supremo de Elecciones indicó que Figueres, del Partido Liberación Nacional, lidera el escrutinio con el 27,6% de los votos. Por su parte, Chávez, el representante del Progreso Social Democrático, sorprendió tras haber estado atrás en las encuestas y llegó al 16,7%. El abstencionismo, que es importante, se ubicó en el 40%, el más alto de todas las elecciones celebradas en el país desde el año 1953, Alfredo. Esto según datos del TSE. O sea, lo habíamos dicho la semana pasada, en esta de las veces que acierta, no siempre acertamos, casi siempre la cagamos, pero una vez que acertamos podemos presumir que dijimos casi literalmente que el principal proyecto político que iba a ganar era la abstención, y de facto ha sido récord histórico. Estaremos pendientes de una segunda vuelta que realmente para el progresismo latinoamericano no hay como grandes esperanzas. Para cerrar, tenemos un par de minutos, que sí quisiera que Gaby explicara qué ha ocurrido en Honduras, porque ciertamente ha habido también novedades respecto a esos 2 congresos de los que se partía, que hubiera sido de gran inestabilidad institucional, y medianamente se ha encauzado, ¿no, Gaby? Sí, se encauzó y bueno, ambos congresos, ambos grupos, si se quiere, han quedado con la dirección de Redondo, que era la propuesta de Xiomara Castro para la presidencia del Congreso hondureño. Y también han habido acuerdos que han permitido la participación de ciertos miembros del Congreso en el Ejecutivo, pero además todos esos congresistas que se habían fracturado del partido y habían sido expulsados en realidad del partido de Xiomara Castro, han retornado, se han vuelto a ser aceptados en la actividad partidaria, y eso es una buena noticia porque reunifica al frente que llevó a Xiomara Castro a la presidencia dentro del Congreso también, y la derecha ha dado su brazo a torcer para que pueda haber una sola dirección del Congreso y pueda normalizarse la gobernabilidad y la relación entre legislativo y ejecutivo, ¿no?
Yo creo que es una buena noticia, sobre todo para que se permita un campo medianamente fértil, institucionalmente hablando, para que a partir de ahí Xiomara pueda gobernar en base a sus votos que ha logrado, ¿no? Esto es respetando al máximo la democracia. Y bueno, Lean, me cuentas la noticia lejana, así como para darle una salida un poquito más, diría, light a este análisis de política internacional. ¿A dónde me llevas? Alfredo, te llevo ahí cerquita, a Puerto Rico, un país del cual tampoco se habla muy seguido en los medios de los países en los que estamos, ¿no? ¿Por qué? Porque anteayer se produjo la gran marcha de la indignación, donde muchísimos empleados públicos, maestros y bomberos se movilizaron en San Juan de la Fortaleza para exigir que mejores salarios, un retiro digno, y fue bautizada así, la gran marcha de la indignación, y contó con el apoyo de nada más y nada menos, de nuevo mostrando una fuerte conciencia social, por ejemplo, los artistas como Bad Bunny y Ricky Martin, que mostraron a través de sus redes sociales su adhesión a este reclamo, que también surgió a partir de una indignación cuando el gobernador de Puerto Rico, recordemos, Puerto Rico tiene gobernador y no presidente, para quien no lo sepa, dijo que nadie está obligado a ser maestro, policía o bombero y que esas profesiones debían ser vocacionales, justificando de alguna forma el bajo sueldo que perciben. La verdad que lo que sí vamos a hacer semana tras semana es hacerle un guiño a esos lugares cercanos, pero que son tratados mediáticamente lejanos, y qué mejor que empezar con ese Puerto Rico, esa colonia. Llegamos hasta acá, con nuestra vuelta al mundo, en un poquito más de 25 minutos, pero era justo y necesario. Viene la tanda informativa en AM750, seguimos con la segunda hora en la pizarra.